Se acerca el Día de Muertos. Se siente el olor a cempasúchil en el aire. Ya podemos encontrar el delicioso pan de muerto. Y las familias mexicanas empiezan los preparativos para colocar la ofrenda dedicada a los que se han adelantado. Al hablar de esta festividad, hay uno de sus símbolos que viene a nuestra mente, que es una de las imágenes más asociadas a esta tradición, y es la Catrina, que la podemos encontrar en papel picado, pinturas, caricaturas, adornos, carros y hasta en disfraces. Esta imagen es obra del grabador José Guadalupe Posada, un artista que logró retratar a la muerte de una forma que solo podemos los mexicanos. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café, especial del mes de octubre. Y pues bueno, luego de la Guerra de Independencia, México poco a poco se iba consolidando como una nación. La reciente creada república pasaría por varias turbulencias para poder integrarse como un país en forma. El siglo XIX, lleno de avances tecnológicos y también de conflictos políticos, ponía a México en la mira de otros países que buscaban expandirse y hacerse con un pedazo de su territorio. En la parte interna del país, los conflictos eran igual. Por una parte, se había logrado derrocar y exiliar a Agustín de Iturbide, que se había autoproclamado emperador, pero por otra parte, con Antonio López de Santa Anna, el descontento en la política del país comenzaba a aflorar, surgiendo entonces dos corrientes políticas, los liberales y los conservadores. La intervención norteamericana, la deuda externa con Francia, España e Inglaterra, y los estragos aún de la Guerra de Independencia, dejaban al entonces gobierno mexicano como una nación que podía estar al borde de desaparecer. Por aquel entonces la esperanza de vida en la población no superaba los 30 años. Niños y adultos mayores eran más propensos a fallecer de un momento a otro, debido a las condiciones de vida. La muerte rondaba libre por México, cobraba la vida de caudillos, ricos o pobres, hombres y mujeres, adultos, niños o ancianos. Pero el 2 de febrero de 1852, la muerte encontró a un compañero, aquel que la retrataría en las actividades cotidianas de los mexicanos, aquel que dejaría de verla con miedo. El día de la Candelaria, en el barrio de San Marcos, Aguascalientes, doña Petra Aguilar se encontraba dando a luz a un niño. Al nacer, la partera lo llevó a su padre para que lo cargara. Don Germán Posada miró agradecido y puso los nombres que él y su esposa habían elegido, José como primer nombre, al igual que sus otros hijos, y Guadalupe, en honor a la Virgen. Así nació José Guadalupe Posada. El joven Posada poseía un talento nato para el arte. Sin embargo, su familia, especialmente su padre, se negaban a que ejerciera esta profesión bohemia. Pero luego de superar esta oposición a los 17 años, José Guadalupe pudo ingresar en el taller profesional de Trinidad Pedroso, maestro del arte de la litografía. Posada se había revelado como un extraordinario dibujante, muchas veces contrario a las reglas de la pintura académica mexicana, por lo que pronto aprendió a dominar la técnica de la litografía, de la cual se convirtió en un excelente grabador en metal. En el ámbito del arte, las pinturas y dibujos son obras únicas, ya que aunque se realice un duplicado, siempre puede llegar a haber sutiles diferencias, además de que estas pueden ser muy costosas y tardar demasiado tiempo. Pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX, nace y se populariza una nueva técnica en el arte, la litografía, empleando los principios de la imprenta, haciendo algún dibujo sobre una placa de metal y luego sobre esta, con uso de tintas, se pueden sacar varias impresiones de la misma placa. Esta técnica se empezó a utilizar inicialmente en la reproducción de partituras musicales, también en el arte para poder producir en masa una obra. Eventualmente fue tomada también en el periódico, permitiendo incluir imágenes y repartirlas por todas partes. José Guadalupe Posada manifestó una facilidad para la caricatura. Gracias a esto, su mentor lo introdujo en el periodismo y la prensa gráfica como dibujante, iniciando sus primeras publicaciones en el periódico El Jicote en 1871 a sus 19 años. Este mismo año, en compañía de su maestro, Posada se instaló en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí continuó perfeccionando su técnica y además ganó una plaza como maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León. Mostraba una pasión por la litografía comercial, haciendo textos de anuncios y carteles y estampas de imágenes religiosas, también grabados en madera que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros. En 1875, en León, contrajo matrimonio con María de Jesús Vela. La fortuna le iba sonriendo a Posada, consiguiendo su propio taller de grabado y continuando trabajando. Y un tiempo después, tuvo un hijo llamado Juan Sabino Posada Vela, que nació en 1882.
En 1888, debido a unas graves inundaciones en León, Posada se ve obligado a trasladarse a la Ciudad de México, donde rápidamente logró conseguir varias ofertas de trabajo y su nombre comenzaba a cotizarse, alcanzando un cierto bienestar económico que le permitió continuar perfeccionando su técnica empleando placas de zinc, plomo o acero en sus grabados. Así Posada trabajó para numerosos periódicos, como La Patria Ilustrada, Revista México, El Ahuizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Ahuizote, etc. A partir de 1890 comenzó a trabajar con el impresor Antonio Venegas Arroyo, quien realizaba varias publicaciones de carácter nacionalista y popular. Su hijo estaba preparándose para ser un gran artista como su padre. El joven estaba incursionando en la fotografía, técnica innovadora en aquella época. Así, a sus 16 años, Sabino Posada ingresó a la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Varones, que hoy en día lleva el nombre de Instituto Politécnico Nacional, IPN. Por desgracia, el joven Sabino no pudo continuar con su formación, pues a los 17 años de edad murió por tifo exantemático. José Guadalupe Posada continuó trabajando en la Ciudad de México hasta el último de sus días, cuando la muerte se reencontró con su viejo amigo. Pero al morir se encontraba solo, y al nadie reclamar sus restos, fue enterrado en una fosa común en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. José Guadalupe Posada nació y vivió sus primeros años en una época en que México apenas comenzaba a consolidarse como nación. En 1854 se compone el himno nacional mexicano, cuando él tenía apenas 2 años. En 1857 inicia la Guerra de Reforma, disputándose el control del país entre liberales y conservadores. Y la cereza del pastel, acabada la Guerra de Reforma, inicia la Segunda Intervención Francesa, de 1861 a 1867. Bajo este ambiente sociopolítico vivió Posada su juventud, y cuando se encontraba en León, Guanajuato, Porfirio Díaz fue elegido presidente de la República en 1876, dando inicio al periodo conocido como Porfiriato, marcado por una desigualdad en las clases sociales y maltratos a la clase obrera, provocando con todo esto el inicio de la Revolución Mexicana. El trabajo de Posada le había valido la aceptación y admiración popular, por su sentido del humor propenso a la dramática y la calidad plástica. En su obra, retrató las creencias y formas de vida cotidiana de los grupos populares, criticando los abusos del gobierno y explotación al pueblo. Sus imágenes eran evidencia de la desigualdad e injusticia social existente en la época porfiriana, cuestionando su moralidad y su culto por la modernidad. Debido a sus sátiras políticas, Posada estuvo en varias ocasiones prisionero debido a sus creencias políticas, llegando a estar también detenido en el Palacio de Lecumberri. Durante su tiempo trabajando con Antonio Venegas Arroyo, conoció al ilustrador y grabador Manuel Manilla, quien trabajó ahí mismo durante 10 años desde 1882. Este artista se caracterizaba por sus grabados relativos a la muerte en un tono festivo, siendo el primero en realizar trabajos donde se humanizaba y caricaturizaba a la muerte. Posada sería fuertemente influenciado por el trabajo de Manilla y realizaría también sus propios trabajos conocidos como calaveras. Las ideas de Posada eran progresistas. Elaboró una crónica de la vida mexicana de la época y plasmó en sus grabados los sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes. Debido al gran número de encargos que se le juntaban, tuvo que crear una nueva técnica que le ayudara a agilizar su producción, el grabado al ácido en relieve, el cual era mucho más rápido. Su obra abarca múltiples temas. Tenemos las calaveras, los desastres, accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes, sucesos sociales, políticos. Además, ilustró corridos y milagros. Retrató y caricaturizó todo tipo de personajes, revolucionarios, políticos, fusilados, borrachos, peladitos, bandoleros, catrinas, damas elegantes, charros, toreros y obreros. El trabajo quizá más reconocido de Posada sean las calaveras, asociadas con el Día de Muertos, en donde reflejó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representados en sus grabados con calaveras vestidas de gala, en fiestas de barrios, en calles urbanas, en las casas de los ricos, montados a caballo o en bicicleta, etc. Es así que surge su obra más popular, la calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina. Las garbanceras eran aquellas mujeres que vendían garbanzo en lugar de maíz y aparentaban ser europeas al ocultar su origen indígena, burlándose así Posada de ellas. En ese momento, su vieja amiga, la muerte, se reencontró con él. Posada reflejaba una visión de la muerte en donde representaba una perspectiva del mexicano que no temía a la muerte, sino a la angustia de la vida.
La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Una sociedad que niega la muerte, niega también la vida. A las 9 de la mañana del 20 de enero de 1913, en una de las vecindades del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, Posada exhalaba su último aliento. Pobre, ¿quién será ese hombre? Un ilustrador más de periódicos. Supongo que ahora el departamento estará disponible. Murmuraban algunos de los vecinos que curioseaban por el lugar al escuchar la noticia. No daban mucha importancia al hecho. En esa época, diariamente alguien fallecía, ya fuera por los enfrentamientos por la revolución o por las condiciones de vida que se tenían. Solo un tiempo después, circuló solitaria su última imagen, la calavera garbancera. Más de 15.000 grabados, caricaturas e ilustraciones permanecieron en el olvido por décadas. Los aires de la revolución fueron aminorándose. El país comenzaba a reconstruirse. Por el sur se escuchaba "Viva Cristo Rey", en voz de los cristeros. Comenzaba la construcción de una nueva identidad nacional, destacando el nacionalismo dentro de su arte. Aparecen 3 artistas que marcarían la historia del arte mexicano: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Entonces, una antigua prensa de madera esperaba. La plancha se llenó de tinta, que se extendió con cuidado en una capa uniforme. Se colocó un papel de algodón sobre la plancha entintada, y al pasar por la prensa, la imagen de una calavera se reveló. Jean Charlot, un pintor francés que radicaba en México, había encontrado las placas de José Guadalupe Posada y las había vuelto a imprimir en 1933. Entonces, su nombre se comenzó a escuchar y a popularizar por todo México. José Clemente Orozco aseguraba que cada mañana antes de llegar a la escuela, él pasaba por el taller de Posada, lo veía trabajar en su escritorio y después seguía su camino. Esto había influenciado en que escogiera la pintura como su profesión. Otro artista que admiraba a Posada era Diego Rivera, quien retomó la figura de la calavera garbancera en su mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que se encontraba en el Hotel del Prado. En esta obra, Rivera hacía un recorrido por la historia de México, incluyendo más de 100 personajes, de los cuales solo 76 han sido identificados. Ahí se encuentran algunos como Hernán Cortés, la Santa Inquisición, Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Carlota y Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, José Vasconcelos, entre otros tantos, así como también personajes de la vida de Diego Rivera, como sus hijas, exparejas y Frida Kahlo. Pero algo interesante lo encontramos al centro del mural en primer plano. Se observa a la Catrina, como Rivera renombró a la calavera garbancera, y ella lleva el tradicional sombrero que le pintó Posada, y un vestido largo. Por el cuello le cuelga una boa emplumada representando a Quetzalcóatl. Se le ve con los colmillos sangrantes, las uñas largas y una sonrisa inconfundible. A su derecha, tomándola de la mano, se ve a Diego Rivera como un niño, mientras que, al otro lado, está José Guadalupe Posada, a quien sostiene del brazo, con traje, bastón y sombrero, mirando hacia abajo y permaneciendo estoico. Rivera, en este cuadro, decía que él era hijo de la Catrina y de Posada. José Guadalupe Posada se transformó en una fuente de inspiración constante para las siguientes generaciones. Aunque no fuera contemporáneo de los muralistas del siglo XX, estos lo consideraban así, e incluso como un precursor que los inspiró, a pesar de que su trabajo correspondía al de otra época. Más allá de su muerte y de sus muertos, Posada vive, y es una importante presencia y expresión cultural del arte mexicano. Y pues bueno, banda, eso es todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos para llegar a más personas con este podcast. No se pierdan nuestro segundo programa, Café de Medianoche, donde contamos y ambientamos algunas historias de terror que nos comparten. Síganos en nuestras redes sociales. Eso es todo, banda, nos vemos la próxima. Hasta entonces, chao.